una soldadura en 3 dimensiones. Entonces era como que más complicado. Este ejercicio lo habíamos resuelto, lo recuerdo, la última clase antes de su examen lo resolvimos, solo que con algunos datos diferentes, entonces creo que ya podían haberlo resuelto, ¿no? Aquí ya tenían los, ¿cuánto valía esto? 60 puntos, no me acuerdo cuánto les dije, pero ya lo podían haber resuelto. En el ejercicio nos indicaba que deberíamos determinar la carga máxima para soportar la unión, ¿no? Nos daban que el diámetro de los rublones, el valor de A, B, C, las pendientes de la carga y los esfuerzos de tensión, corte y apoyo. Aquí, eh, el esfuerzo que debíamos utilizar para una unión, acá, como lo dice la unión, ¿no es cierto?, reblonada, era el esfuerzo admisible de corte, ya lo habíamos dicho. Cuando estamos hablando de unión, si es unión reblonada o unión de soldadura, el esfuerzo admisible para ese caso era el esfuerzo de corte, ¿no? El esfuerzo de tensión y el esfuerzo de apoyo, pues nos daban como dato adicional, se podría decir. Entonces, estos van los datos, ¿no es cierto? Tenemos 14 roblones y lo opuesto, la carga comunitaria. ¿Por qué? Porque es lo que nos pide, ¿no? Todo lo que vamos a hallar va a estar en función de P, simplemente por efectos de acá de la planilla. Entonces, lo primero que pasábamos era determinar el centro de gravedad de la unión. Era muy fácil, entonces eran las distancias de cada reblón en sentido horizontal y en sentido vertical, y ahí hallábamos la ubicación del centro de gravedad de la unión, ¿no? Pasábamos ahí a determinar, nos ha salido 24.857 y 21 centímetros en X y en Y. Y determinábamos que las distancias desde cada roblón al centro de gravedad de la unión, ¿no? Esto lo he hecho en Excel, este es un Excel directamente, y lo que hacíamos es que determinar las coordenadas de cada roblón en función a estos ejes X y Y, que en este caso directamente el ejercicio nos los planteaban, o podíamos suponer unos ejes ahí, ¿no es cierto? Entonces determinamos las coordenadas de cada uno de los rublones, y aquí está la coordenada del centro de gravedad de nuestra unión, lo que hemos hallado anteriormente, 24, 21. Entonces con ello ya aplicando la fórmula para hallar la distancia entre esos dos puntos, el punto constante sería el centro de gravedad de la unión, y el punto que iba a variar sería la ubicación de cada punto, ¿no es cierto?, de cada reblón de los 14. Hallábamos esto, lo elevábamos al cuadrado y sacábamos la sumatoria, que es de 4.000, y aquí está como dato, ¿no? Y está, 4.813,714 en centímetros cuadrados. Listo, no pasa nada ahí. Esto vamos a cerrar. Aquí hallamos R', que sabemos que es la distancia desde cada roblón al centro de instantáneo de rotación. Eso todavía no, así que no sé por qué está ahí. Pero una vez determinada la sumatoria de las distancias al cuadrado, determinamos la excentricidad, ¿no? Entonces de aquí ya en algunas ocasiones el INGE lo pone, en caso de que sea en sentido contrario, que nos iba a salir la pendiente negativa, lo ponía aquí uno de los datos negativo, ¿no? A veces usualmente lo pone, pero en caso de que no lo pusiera, entonces tendríamos que darnos cuenta en qué sentido va la recta para poner el signo de nuestra pendiente, ya sea positiva o negativa. En este caso, como va en este sentido, era positiva, y también los datos nos indicaban que la pendiente nos salía positiva. Con todo eso, la pendiente es la vertical sobre la horizontal 1.4, ¿no? Hemos hallado acá las coordenadas de nuestra carga, ¿no es cierto? El punto de aplicación de la carga, o un punto por donde pasa esta carga, es exactamente este puntito,
Ahí está. Entonces esas son las coordenadas. Teníamos la ecuación de una recta. Reemplazábamos en esta ecuación de la recta que los datos que teníamos un punto por donde pasa esta carga. Acá, ¿no? X, P y Y, P. ¿Dónde está? Esto X acá, Y sub P acá. Entonces eso reemplazando y reemplazando también la pendiente, teníamos esta ecuación. Nos sale esta ecuación en forma general de una recta. Entonces, de esta ecuación sacábamos los valores de ¿qué? De A, B y C. A, B y C, ¿no? Ahí está. Ya con los valores de A, B y C, reemplazamos en la ecuación de una distancia entre un punto y una recta, ¿no? Esta distancia debería ser perpendicular a la recta. La distancia más corta entre un punto y una recta, y esa distancia más corta es la distancia perpendicular a la recta, pero eso es lo que queríamos también, ¿no es cierto? Una distancia que sea perpendicular a esta o a la línea de acción de esta carga. Entonces esa es la excentricidad, los reemplazamos los datos de A, B y C en esa formulita donde X y Y no es nada más que el centro de gravedad de la unión, ¿no es cierto? El punto de donde queremos hallar también la distancia, el punto. Y ahí está la excentricidad, tenemos la excentricidad en centímetros, 31 centímetros ha salido la excentricidad. Una vez determinada la excentricidad, determinamos RO, que no es nada más que la distancia entre el centro de gravedad y el centro instantáneo de rotación. Tenemos esta fórmula donde RO es la sumatoria de R al cuadrado, lo que hemos hallado en el paso 2, acá, lo que nos ha salido 4.800 tantos, dividido entre el número de reblones por la excentricidad, ¿no es cierto? Lo que hemos hallado en el paso 2 y en el paso 3, la excentricidad. Entonces ahí determinamos RO, la distancia entre el centro de gravedad y el centro instantáneo de rotación. Una vez determinada esta distancia, lo hemos determinado para determinar o para calcular las coordenadas del punto CIR, el centro instantáneo de rotación, ¿ok? Entonces, para ello, hallábamos el ángulo de inclinación de esta carga, que es θ, la inversa de la tangente de la distancia vertical sobre la distancia horizontal, y teníamos el ángulo de inclinación de la carga, ¿no? Pero necesitábamos, acá no puedo escribir sobre la pantalla, pero podemos hacer claro. Ok. Entonces la carga está viniendo en este sentido, ¿no es cierto? Nuestro centro de gravedad va a estar ahí, más o menos, ¿no? ¿Y qué es lo que estábamos haciendo? Ya no me acuerdo. Allá, el centro instantáneo de rotación, ¿no? Las coordenadas. Entonces hemos dicho que si la línea de acción de la carga está en este sentido o en este lado, el centro instantáneo de rotación va a estar en la misma recta que hemos encontrado, pero de otro color. Acá. Esta recta perpendicular pues, no es tan perpendicular. Ok, y más o menos. Ahí está, ¿no? Esta distancia es la excentricidad. Guay, qué feo es escribir con mouse. Ya, esa es la excentricidad, ¿no? Entonces el punto de rotación o el centro instantáneo de rotación va a estar al lado contrario de donde se aplica la línea de acción de la carga, al lado contrario. Lo que hemos hallado esto es RO. Esto es RO. Entonces, este es el punto CIR, ¿no es cierto? El centro instantáneo de rotación. Lo que hacíamos
El ángulo que hemos hallado, la de la inclinación es respecto de la horizontal de la carga. Sería esto, que lo he denominado como θ, ¿no? Esto es la vertical sobre la horizontal, eso es θ. O en este caso es phi. Ok, entonces es alfa, este ángulo se va a reproducir acá. Aquí. El ángulo entonces en el que estaríamos trabajando para esta línea en verde, que es el ángulo que queremos, es alfa. Y alfa no es nada más que 90 menos θ. Aquí está, ¿no? 90 menos θ. Entonces ya tenemos el ángulo de dirección de la línea en verde. ¿Y eso para qué? Para encontrar las coordenadas del centro instantáneo de rotación. Entonces ya con ese ángulo encontrado, encontramos RO sub X, en este caso en dirección X. ¿No? Esto, que en realidad sería a la coordenada en X de nuestro centro de gravedad, restarle RO sub X, ¿no? Para encontrar las coordenadas en X del punto circo. Deberíamos restarle, y en Y sería lo contrario, ¿no? Sumarle a la coordenada en Y del centro de gravedad, sumarle esta distancia RO sub Y para encontrar la coordenada en Y del centro de gravedad. Aquí está. Y eso lo hacíamos mediante la gráfica. Una vez encontrado las coordenadas del centro instantáneo de rotación, encontramos nuevamente las distancias entre cada roblón y el centro instantáneo de rotación. Entonces acá está nuevamente la tablita. Teníamos las mismas coordenadas para cada uno de los roblones, pero lo que cambiaba en este caso es el punto CIR, ¿no? Las coordenadas del centro instantáneo de rotación. Y R' son esas distancias, y nuevamente las elevamos al cuadrado para tener la sumatoria de distancias al cuadrado prima, donde nos salía 10.997,966. Y aquí en esta misma columna vamos a encontrar el R máximo, y el R máximo en esta columna lo debe de hacer. No. Okay. Ah, sí, aquí está. No sé acá. El máximo, ¿no es cierto? Hemos dicho que cuanto más alejada esté el roblón del centro de gravedad, la reacción que va a caer sobre esta va a ser mayor, por ende vamos a tener una mayor carga, ¿no es cierto? Hemos dicho, porque al momento de tener una unión con cierta excentricidad, no solo tenemos el efecto de carga, sino también el efecto por momento, porque el momento es una fuerza por un brazo, y ese brazo en este caso sería la excentricidad. Entonces el doblón más alejado, que va a ser el más solicitado de la unión, es con valor de 43, y en este caso sería el doblón 14, ¿no? Y esos dos datos sacamos ya de esta tabla. Una vez hecho eso, entonces determinamos el momento que se va a generar en la unión. Y el momento no es nada más que una fuerza por el brazo, pero en este caso el brazo no es nada más que la excentricidad más RO, que es la distancia del centro de gravedad hacia el centro instantáneo de rotación. Ese momento, hemos dicho P vale igual a 1, ¿no es cierto? Una unidad de kilogramos. Entonces aquí sería momento igual a 42.116 por P. ¿Sí? A P no le he puesto unidades porque así nos saldría
me saldría acá el valor de kilogramos, ¿ok? Entonces, una vez determina el momento, y ya conociendo el doblón máximo o el doblón más solicitado, entonces directamente aplico o determino la fuerza que le va a llegar a ese doblón, ¿no? No es nada más que el momento por esa distancia prima que hemos encontrado, dividida entre la sumatoria de r al cuadrado prima. Esa distancia directamente para el doblón más solicitado es esto. Lo reemplazamos todo y esa reacción nos sale de 0.167 de P, por si acaso. También aquí seguimos en función de P. Entonces de acá ya hemos determinado esta fuerza que va a llegar a ese doblón, del cual nos saldría la carga máxima. Lo igualamos al esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Pero sabemos que el esfuerzo es igual a una fuerza P sobre el área. Entonces, como queremos la fuerza P, multiplicamos el esfuerzo admisible de corte por el área, ¿no? Pi por el diámetro del doblón al cuadrado sobre 4. Y R no es nada más que la reacción al doblón, ¿no es cierto? Y ahí está la carga P máxima que pueda soportar la unión. ¿Alguna duda acá? Yo creo que todos han debido hacer este ejercicio, no estuvo tan complicado. Tal vez hacer todas esta tablita, pero después no, ¿no? Ahí está, tres hojas me tomó resolver. Entonces esa es la carga máxima que pueda soportar la unión. A ver, vamos a ver. ¿Qué más nos pedía el enunciado? Nada más, solo determinar la carga máxima. En caso de que nos hubiese pedido e indique cuál es el doblón más solicitado, entonces aquí tenían que poner, ustedes tenían que poner el doblón más solicitado es el doblón 14. Por eso es que también la gráfica ya había numeraciones, ¿no? Ahí está. Ese sería el resultado para el ejercicio 1. No era nada complicado. El ejercicio 2, ¿no? Es un angular con diferentes dimensiones. En este caso, entonces, lo que les he explicado en la anterior clase, no me acuerdo si era sábado, no vale para este caso, ¿no? Porque el ángulo de rotación, sabemos que en un perfil angular sí o sí va a haber rotaciones porque los ejes que están planteados acá no van a ser principales, son solo centroidales y los principales entonces tendríamos que rotarlos, ¿no? En este caso, lo que nos pide es determinar la posición y la magnitud del esfuerzo máximo y los tipos de esfuerzos en los puntos restantes. No nos indica el método por el cual debemos realizarlo. En algunos ejercicios sí nos indicaba, pero en este caso no nos indica. ¿Ok? Vamos a hacer un poquito más grande. Solo nos pide determinar la posición y la magnitud del esfuerzo máximo y los demás esfuerzos en los puntos restantes. Nos daban las dimensiones A, en este caso A vale igual a B. En el examen se los ha dicho el ingeniero, ¿no es cierto? Tal vez había aquí una confusión. A vale igual a B, entonces B vale igual a 20, ¿no? La altura 30, los espesores son centímetros y está sometida esta sección a un momento flexionante de 32.000 kilogramos centímetros. Esta fuerza, bueno, este momento está aplicado en el centroide de la sección con un ángulo de 27 grados con respecto a la vertical. Ahí está. Estos son los datos que nos dan, nada más. Entonces, al inicio, ¿no es cierto? Solo con ver la sección ya teníamos o ya sabíamos que debemos rotar o debemos utilizar algún método para encontrar los ejes centroidales y principales, o los ejes principales, ¿no? Entonces empecemos y lo primero que vamos a hacer es determinar el centro de gravedad de la sección. Para eso acá ya está todo. Vamos a ver, vamos a hacer solo de unito. Ok, esta sección yo lo he dividido en dos. Ok,
aquí conectando. Una le he puesto así y otra la he puesto. Ahí está. En esa forma ha sido en la que lo he dividido, ¿no es cierto? Entonces el área de la primera sección es A, en este caso esto es A por el espesor T sub 1 y la distancia horizontal A medios, ¿no? Aquí está. Más el espesor o el área de la segunda sección, que sería el espesor T sub 2 acá, T sub 2 multiplicado por qué? Por esta altura, pero es la altura menos el espesor T sub 1. Y aquí está. Y eso multiplicado por la distancia horizontal hacia su centro de gravedad de esta o de este puntito de esta sección en azul. Sería A, la base, menos el espesor T sub 2 medios. Y de la misma manera encontramos para encontrar la distancia vertical hacia el centro de gravedad, pero no es de la unión acá. No es de la unión, es de la sección. Listo, entonces ahí determinamos que las coordenadas del centro de gravedad de la sección. Aparte determinamos el área, ¿no? Después pasamos a determinar las propiedades geométricas de la sección. A igual a 49, ya lo habíamos determinado aquí arriba. Lo que he hecho ha sido determinar las coordenadas del centro de gravedad de cada sección, de cada subsección acá. Vamos a ver. X sub 1 para la sección 1 es la base medios, ¿no? La base medios. Presupuesto a medios. Y su Y sub 1 sería el espesor T sub 1 medios, la distancia vertical hacia su centro de gravedad. Ahí más o menos. Eso es lo que he determinado aquí antes. X sub 2 es la distancia horizontal hacia el centro de gravedad de la sección 2, ¿no? Que sería A menos T sub 2 medios. En Y sería la misma idea, T sub 1 más la altura menos T sub 1 medios. Y ahí están las coordenadas del centro de gravedad de cada subsección. Entonces la inercia en X, nada más que usando el teorema de Steiner, es la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no es cierto? Pero la base siempre es paralela al eje donde estamos analizando la, me trabé. Estamos determinando la inercia en X y la base siempre va a ser paralela al eje X, ¿no? Ok, entonces, para la primera sección, la base va a ser A, que va por la altura, T sub 1 al cubo, dividido entre 2, más que el área multiplicado por esta distancia vertical. Por supuesto, Y sub 1, ya hemos determinado las coordenadas de cada subsección, menos la distancia vertical del centro de gravedad de toda la sección, ¿no? Y la misma idea para la segunda, para la sección en azul. Vamos a hacer esto. Entonces, la misma idea para la inercia en Y, ¿no es cierto? Hemos dicho, yo les dije directamente esta ecuación, yo la copio, con la diferencia de que si antes estaba elevado esto al cubo, entonces lo paso al otro a elevar al cubo. Y la diferencia también que sería que estaríamos hablando de las distancias horizontales, ¿no? Cuando hablamos de inercia en X, hablamos de distancias verticales. Cuando hablamos de inercia en Y, hablamos de distancias horizontales. Y ahí determinamos la inercia en X y la inercia en Y.
La inercia en XY sabemos que es la sumatoria de qué, de áreas multiplicado por X y por Y, con una distancia horizontal y vertical desde su centro de gravedad hasta el centro de gravedad de la soldadura, perdón, de la unión, de la unión. Directamente todo en fórmula. Y nos ha salido un valor negativo, pero respetando los ejes que nos han propuesto acá, por si acaso, ¿no? Nos ha salido un valor negativo. No nos ha salido un valor diferente de 0. Aquí está. Si la inercia en X, Y es igual a 0, y si es verdadero esto, entonces los ejes son principales. En caso de que no sean igual a 0, ya sea negativo o positivo, los ejes no son principales, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar algún método que conocemos para determinar los esfuerzos en los ejes centroidales y principales, ¿no? Ok, entonces determinamos el momento. Vamos a utilizar, en este caso no lo puse, vamos a utilizar el método de los ejes centroidales, sí, centroidales simplemente, donde encontramos los parámetros W1, W2 y W3, ¿no? Esos tres valores. Entonces, para eso descomponemos el momento. ¿Por qué? Porque el momento nos han dado con un grado de inclinación respecto a la vertical, ¿no? Para determinar el momento en X sería negativo, estamos viendo, porque está apuntando en sentido contrario al eje X. Entonces sería el momento multiplicado por el seno de alfa, ¿no? Momento en X negativo multiplicado por el seno de alfa. ¿Okay? El momento en Y sería positivo porque va en sentido de nuestro eje y sería multiplicado por el coseno de alfa. Y esto. Simplemente una descomposición. Esto va a variar, no es como que una fórmula, va a variar respecto de dónde estemos midiendo este ángulo. Por ejemplo, si hubiéramos medido con respecto de la horizontal, ¿no es cierto? Alfa con respecto de la horizontal, el momento X hubiera sido el momento multiplicado por el coseno, ¿no es cierto? Coseno del ángulo alfa, ¿no? Si estuviera medido respecto de la horizontal. Esto se halla viendo la gráfica, ¿ok? O dependiendo de dónde se esté midiendo este ángulo alfa. Ahí está. Tenemos los momentos negativo y uno positivo. En este caso ya tenemos con las unidades correspondientes, porque en realidad lo que nos pide es el esfuerzo máximo, ¿no? Ya nos dan la carga. En este caso en el momento. Determinamos los parámetros W1, W2 y W3. W1 por fórmula sabemos que es el momento en Y multiplicado por la inercia en X más el momento en X por la inercia en XY. ¿De dónde sacamos este valor? Y si se dan cuenta es kilogramos por centímetros a la quinta, ¿no? Sus unidades. W2, momento en X por la inercia en Y más el momento en Y por la inercia en XY. Y ahí está el factor W2. Y por último el factor W3, que va a estar en centímetros a la octava. La multiplicación de ambas inercias menos la inercia en XY al cuadrado. Y aquí es donde radica la importancia del signo que vayamos a encontrar en la inercia XY, ¿no es cierto? Que va a variar. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta acá los signos. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, he puesto Y1 menos Y. Acá, cuando hablamos de inercia en X y de inercia en Y, no importan los signos. ¿Por qué? Porque están elevados al cuadrado, ¿no? No importa. Si nos va a salir positivo o negativo. Pero en la inercia X, Y, sí importa ese signo. Entonces, vamos a ver. La ubicación de 15, 20.
Ok, entonces gráficamente esto podré copiar, sí, a ver, vamos a ver. Sí, ahí está. Ok, entonces el centro de gravedad de la primera sección, ¿no es cierto? Está a 10 centímetros. Y el centro de gravedad de toda la sección está a 15 centímetros. Entonces la gráfica como que tiene coherencia. Entonces acá la distancia horizontal de la primera sección, aquí vamos a decir que está el centro de gravedad. De la sección, ¿no es cierto? De esta sección, acá. Aquí está el centro de gravedad de toda la sección. Entonces esta distancia horizontal para la inercia XY es negativa, ¿no? Podemos ver que es negativa, debería salirnos negativo. Entonces, para que nos salga negativo, tenemos que decir, acá en caso de esta planilla, tendríamos que decir que la coordenada x sub 1 menos x, ¿no? Y así nos saldría negativo. Eso es lo que debía poner acá. Aquí está. X sub 1 menos x. De tal forma que esto nos salga negativo. En el caso de una distancia vertical, tenemos acá la posición y de aquí a aquí. Sabemos que esta distancia desde el centro de gravedad de toda la sección hasta el centro de gravedad de la sección 1 va a ser una distancia positiva. Entonces, para que nos salga positivo, deberíamos restar o entre la coordenada y, ¿no es cierto? Que lo hemos denominado así, y, menos y sub 1, ¿no? De tal forma que nos salga positivo. Y menos y sub 1. Y aquí está. Y aquí yo lo he puesto al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque no importaba. Pero cuando hablamos de la inercia en XY, sí importan los signos. Y ya está. La misma idea para la sección 2. La misma idea. Vamos a ver. Su centro de gravedad está acá. Vamos a hacerlo con el solito. El centro de gravedad está acá. La distancia horizontal debería salirnos positivo, ¿no es cierto? Mayor a 0. Y la distancia vertical debería salirnos negativo, ¿no? En realidad no serían distancias, sino coordenadas de este punto y de este punto con respecto de los ejes centroidales, nada más. Entonces ahí respetando nos ha salido un valor de la inercia XY negativo. Ya con eso determinamos los parámetros. Una vez determinados los parámetros, entonces empezamos a determinar los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos. Que no es nada más que W1 por la distancia X menos W2 por una distancia Y sobre W3. Nada más. Nos pedía el esfuerzo máximo, reemplazábamos todo. Antes teníamos que determinar las coordenadas de qué, de cada punto o de cada cambio de dirección. Y en el mismo ejercicio, la gráfica nos daban los puntos, ¿no? Porque nosotros podíamos habernos planteado 1, 2, 3. Cada uno podía plantearse el inicio de cada punto en diferente posición, pero en este caso el ejercicio nos indicaba la posición de cada punto. Entonces determinamos las coordenadas con respecto a estos ejes, a los ejes centroidales de cada puntito. Y eso es lo que he hecho acá. Determinar las coordenadas respecto a los ejes centroidales de cada punto de los 6 puntos, con sus
signos, ¿no? Hemos dicho con sus signos, estamos determinando solo las coordenadas, no distancias. Acá he puesto los parámetros W1, W2 y W3, también con sus signos. Entonces acá utilizando esta fórmula y utilizando la planilla lo he programado para que nos dé directamente el esfuerzo, ¿no? W1, donde W1, W2 y W3 van a ser constantes para los 6 puntos, en este caso. De aquí sacábamos, si nos salía negativo, entonces decíamos que está en compresión, si nos salía positivo, decíamos que está en tracción. Pero el esfuerzo máximo se va a dar cuando el esfuerzo sea máximo en magnitud, ¿no? En magnitud. Por eso acá lo he puesto el valor absoluto de toda esta columna y para determinar el máximo. El máximo es de 350. Y aquí está. Menos 350,03 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si el esfuerzo es mayor a cero, estamos hablando de tracción, y si es menor a cero, estamos hablando de compresión, esfuerzo en compresión, ¿no? Acá esto no nos pedían, pero ahí hemos determinado el eje neutro o la posición del eje neutro, no es nada más que la inversa de la tangente de W1 sobre W2. Y en esta tabla misma ya podíamos poner lo que nos pedía el enunciado, por si acaso, a la pregunta, la respuesta, ¿no? Una vez determinada la posición, entonces la posición decíamos, ¿dónde nos ha salido el esfuerzo máximo? Nos ha salido en el punto 1. Decimos aquí, en el punto 1 se va a dar el esfuerzo máximo, ¿no? Y la magnitud es esta, 350,03 de tipo compresión. Para los demás puntos son estos, ¿no? Entonces aquí tal vez ustedes pueden poner una tablita donde el punto 1, más resumida, el punto 1, compresión, el punto 2, tracción, y así sucesivamente, los tipos de esfuerzos que se está dando en cada punto. Y ahí está. Esta era la respuesta a la pregunta 2. No estaba complicado, ¿por qué? Porque no nos decían específicamente por qué método teníamos que hacer, ¿no? Si hacíamos por el otro método, como que se complicaba un poquito más, pero no complicarse, no se hacía más largo, pero igual se podía, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿En qué parte se han quedado tal vez? Si no lo han resuelto, si lo han resuelto, si les ha salido lo mismo, les ha salido diferente. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo les fue según esta solución? ¿No dicen nada? Esa sería la solución para el primer parcial del grupo 2. Me ha tomado 5 hojas, obviamente por la programación, ¿no es cierto? Tal vez a ustedes les iba a tomar más. He notado muchas cosas que tal vez por el segundo parcial podemos hacerlo. Por ejemplo, las fórmulas. Estas son fórmulas que la verdad es que ni yo me acordaba al momento de su examen. Recuerdo que él me preguntó cuál es la fórmula para PW1, creo. Y ni yo me acordaba. Lo que podemos hacer, lo que yo quería plantearle al Inge, es que yo voy a realizar un formulario, ¿no es cierto? Porque decirles que ustedes se realicen un formulario, pues es para que algunos hagan trampa, ¿no es cierto? Por eso es que el Inge no quiere formularios. Le voy a plantear el de que yo realice un formulario, ¿no es cierto? General para todos, para que no, pues, no nos tiremos por no saber una fórmula, ¿no es cierto? Eso no es justo para nadie. Entonces,
Eso, para el segundo. Adelante, ¿quién quería hablar? Hago una preguntita. En el ejercicio 1, al determinar el centro instantáneo, ¿por qué tomamos otros datos a los que hemos hallado? ¿Cuál? Por ejemplo, hay centro instantáneo en Excel haya 15, pero en la tabla ponemos 8, ¿no? Uy, cierto, cierto. Que no lo he reemplazado, me he equivocado acá. Es un ejercicio que ya habíamos resuelto. Sí, acá debería poner 15, 15.843 y aquí 27, ¿no? 27,439. Sí, 15 en X y en Y 27,439. Y ahí está. Esto no pasa nada. Aquí va a variar que la sumatoria de distancias al cuadrado, ¿no? Vamos a ver si aquí lo he reemplazado. 24 y 21. Entonces aquí ya cambiamos el dato, ¿no? Me había olvidado cambiar ese dato. Ay, a ver, son de el cuadrado 6531,730, ¿no? Y la distancia máxima ya no va a ser 43, sino 33,668. Esa sería entonces la carga máxima para el ejercicio 1. No, no me acuerdo cuánto me salía antes, pero ahí está. Buena observación, me olvidé, pero ahí está la idea, ¿no? De cómo resolver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aquí no importa, ¿no? Porque de aquí simplemente he sacado la sumatoria del cuadrado. No importa aquí. Ok, espero que hayan resuelto igual. Vamos a resolver el ejercicio del grupo 3, que estaba más complicado, la verdad. Me ha llevado más tiempo resolver este ejercicio o este examen. Okay. Ahí este es el grupo. Me he olvidado cambiar todo lo puesto. A ver, ok. Ese es el grupo 3, ¿no? Nos dan una soldadura en 3 dimensiones. Nos piden determinar la capacidad máxima de la unión, ¿no? Bueno, nos pide determinar la capacidad máxima nada más. De acuerdo acá. Sí, este era medio largo porque había que analizar por 2 temas y no sé si el INGE lo ha hecho intencionalmente o se ha olvidado. Por ejemplo, aunque les dé de dato el esfuerzo de tracción y apoyo, solo analizamos por, sol, perdón, no soldadura, unión, ¿no es cierto? Unión y no analizamos por tracción ni por presión. Pero cuando hablamos en este caso, nos pide lo mismo, determinar la carga máxima y nos dan los esfuerzos admisibles de tracción, compresión, corte y apoyo. Nos dan las siguientes dimensiones de la base, espesor T sub 2, espesor T sub 1, la altura H1 y la longitud. Y las pendientes. La carga está aplicada en el extremo libre y centroide de la sección, ¿no? Ahí está, centroide de la sección. Entonces acá decimos que como que no nos especifican nada y decimos, entonces, como nos dan el esfuerzo de tracción compresión y nos dan el esfuerzo admisible de corte,
tenemos que analizar por los dos casos, por unión, en este caso la unión es una soldadura, y por esfuerzos combinados, que es porque nos dan un esfuerzo admisible de fracción-compresión 2500, ¿no? Por esos dos casos, porque el ejercicio no nos especifica nada más, nos podría haber dicho que la calidad del material, ¿no es cierto?, del material, no de la unión, no va a comprometer la estabilidad de la estructura, eso podría decir, ¿no? Pero en este caso no nos ha dicho nada, entonces por los dos temas tenemos que analizar este ejercicio. Entonces pongamos datos, todos los datos que nos dan, la misma idea, ¿no es cierto? B, espesor de soldadura, la longitud 210 y las pendientes y la pendiente de la carga, ¿no? Ahí está. Nuevamente, como nos piden la carga máxima, pongo la carga unitaria para que nos dé todos los valores en función de P. Y ahí está. Ok. Entonces hacemos la sumatoria de longitudes, ¿no? Si nos damos cuenta, toda la sección está con la unión de soldadura. Sumatoria de longitudes, que no es nada más que sumar o el perímetro de la sección, nada más. ¿Por qué? Porque soldadura en toda la sección, nada más. Determinamos, nos planteamos unos ejes adicionales para determinar el centro de gravedad de la soldadura. Y hemos dicho que el centro de gravedad de la soldadura no es el mismo que el centro de la sección, ¿no? En ocasiones puede ser el mismo, pero no siempre. Vamos a ver. Entonces ya aquí está toda la fórmula para determinar el centro de gravedad de la soldadura. Y si nos damos cuenta con respecto al eje vertical, sí es uniforme y entonces podemos decir que el centro de gravedad va a estar justo a la mitad, ¿no? Por eso que nos ha salido 11, que sería la sumatoria de que de B hasta sub 2 medios. B sub 1, como no hay otro B, solo le he puesto B directamente, 10, acá está, 10 centímetros más B sub 2 medios. 2 medios, 10 más 1, 11, justito. Pero igual acá lo puse como fórmula. Directamente ustedes podrían decir, ¿no? Por simetría respecto del eje Y, en X, esto representa el eje horizontal, es 11 directamente. Pero respecto de la vertical, ¿no es cierto? Esto va a variar. Entonces la misma idea, sumatoria de longitudes multiplicada por su distancia vertical al cuadrado. No, perdón, no al cuadrado, sino esa es la sumatoria de longitudes por la distancia vertical. Listo, de todas las longitudes. Y ahí está, tenemos 4.654 centímetros. Entonces pasamos después de eso a determinar el centro de gravedad de la sección. Esta es de la unión y esta es de la sección. Ahora vemos. Vamos a poner acá. U y P. Vemos que el centro de gravedad o respecto a la horizontal, ¿no es cierto? Hablando de horizontal, coinciden, ¿no es cierto? Coinciden. Pero respecto de la vertical, perdón, no coinciden. El centro de la sección está más abajo que el centro de gravedad de la soldadura. Si se dan cuenta, 4.4 es menor a 4.6, entonces esto está por debajo, ¿no? Allí está, entonces. Si lo borramos, entonces ahí podemos verificar que el centro de gravedad de la soldadura no es el mismo que de la sección. ¿Y eso por qué, hecho? ¿Por qué? Porque la carga está aplicada, nos dice acá, en el centro de la sección. ¿Ok? Entonces lo que hacemos para determinar el momento, ustedes bien ya saben, es una fuerza o el brazo multiplicado por una fuerza. Y el brazo no es nada más que la distancia desde donde queremos analizar hasta esta carga P, ¿no? Y ahí está. Por eso es que también he determinado así.
Entonces vamos acá a determinar los parámetros geométricos, donde el espesor o la garganta de falla, perdón, va a ser el espesor de soldadura multiplicado por el coseno de 45, 0.42455. El área de soldadura es la sumatoria de longitudes por la garganta de falla, nada más. Acá lo que hice, vamos a hacer esto. Vamos a poner acá. Ya lo subí, ya han revisado acá. Vamos a ver qué he hecho, que esto, ok, no pasa. Entonces, acá, ya podíamos haberlo hecho esto antes, pero recién me he dado cuenta, ¿no? Es una forma de trabajar. Acá, ¿qué es lo que he hecho? He determinado las longitudes de la soldadura para cada ladito, se podría decir, de la sección. ¿A qué me refiero con eso? Esto va a ser L1. Esto. Ay, no, ¿qué fue? ¿Qué fue? Ok. Eso es L1. L2 esto. L3 esto. L4 esto. L5 esto. L6 esto. L7 esto. Y L8 esto. Ahí le he puesto así. L2. L3. Acá L4. Ay, L5. L6 y L7 y L8, ¿no? La misma idea para todos. Lo que he hecho es determinar las longitudes de cada soldadura y determinar las distancias con respecto a estos ejes que yo he propuesto, ¿no es cierto? Al inicio, antes de determinar el centro de gravedad de la soldadura, y también para la sección, es lo mismo. Yo me planteo estos ejes, y a partir de esos ejes en rojo he determinado que las distancias X, las coordenadas hacia el centro de gravedad de cada longitud de soldadura, ¿no? Por ejemplo, de la longitud 1, que era 22, que es la suma de B1, 2 veces B1 más el espesor T sub 2, 22. En X1 sería la longitud 1 medios, ¿no? En Y1 sería 0. La longitud 2, 2 centímetros, el espesor T sub 1, por su distancia o la coordenada en X sería 0, la coordenada en Y sería la longitud 2 medios, y así sucesivamente para todas las longitudes.
he determinado que sus longitudes y sus coordenadas hacia su centro de gravedad respecto de estos ejes en rojo. Y ahí está. Yo creo que vamos a resolver así desde les voy a enseñar así desde el siguiente semestre, ni modo. Es más fácil así, me he dado cuenta. Determinar directamente eso. Entonces lo que hacemos acá es directamente, nos fijamos obviamente porque la inercia es la base por la altura al cubo sobre 12, ¿no? La base siempre va a ser paralela al eje donde estamos analizando, ahí es donde va a variar el criterio, hay que tomar criterio acá. Que la longitud 1, por ejemplo, determinamos la inercia de la soldadura, por si acaso estamos hablando de la soldadura. La longitud es la base, ¿no es cierto? Y la altura va a ser la garganta de falla, ¿no? Porque es perpendicular al eje X. Aquí está el cubo sobre 12, más el área, la longitud 1 por la garganta de falla. ¿Ahora qué? Por la distancia vertical al cuadrado, ¿no? La distancia vertical de qué? Vamos a ver eso. Vertical. El centro de gravedad de la soldadura, digamos, estos ejes que están acá son el centro de gravedad de la sección. Y más aquí arribita va a estar el centro de gravedad de la soldadura. Hemos dicho que en X coinciden los dos, ¿no es cierto? 11 y 11, pero el centro de gravedad de la soldadura está más arriba, un poquito más arriba que el centro de gravedad de la sección. Ahí está. Este sería de la sección donde están los ejes y ahí está el centro de gravedad de la soldadura. Entonces, acá una distancia vertical, ¿no es cierto? Si estamos hablando, sería esta distancia. Desde acá lo voy a hacer desde aquí, pero no con este color, con verdecito, desde el centro de gravedad de la soldadura hasta el centro de gravedad de longitud 1. Ahí está. No importa dónde pongamos esta distancia vertical, siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces lo que he hecho ha sido, como esto igual está elevado al cuadrado, y cuando hablamos de uniones no nos importa, o de soldadura, no nos importa si los ejes planteados son principales, simplemente ahí ya determinamos los esfuerzos. Entonces acá lo que hice fue restar a las coordenadas que hemos hallado anteriormente, verticales, ¿no es cierto? Menos la coordenada vertical, porque esta coordenada vertical igual está respecto de estos ejes rojos. Ahí está. No nos importa el signo porque está elevado al cuadrado. Y lo mismo para todas las longitudes. Ahora aquí, si se dan cuenta, esto es solo hasta la longitud 5. ¿Por qué? Porque hay soldaduras, hay longitudes que se repiten. Por ejemplo, ¿cuáles? Estas. La longitud 1 y la longitud 8, ¿no? Sus longitudes son las mismas y las distancias verticales hacia su centro de gravedad también son las mismas. Es desde el punto rojo hasta ahí, el centro de gravedad. Son la misma. Entonces, por eso directamente he puesto 2 veces todo esto. La misma idea para la longitud 3, que está de manera horizontal, la misma idea para la longitud 4, y para la longitud 1, pues no se repite, solamente de eso, nada más. Y determinamos la inercia del eje X de la soldadura. La misma idea, entonces copiamos esta ecuación para la inercia en Y, pero con la diferencia de que intercambiamos la exponencial, ¿no? Si eso estaba antes elevado al cubo, entonces ahora este. Pero con el cuidado de que se repitan lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá, para la longitud 2, estamos hablando ahora de distancias horizontales. Aquí está el centro de gravedad de la soldadura y la distancia horizontal hacia el centro de gravedad de la longitud 2 o de la longitud 8, en este caso ahí, son los mismos también, ¿no?
la misma idea. Entonces, y lo mismo para la longitud 3, para la longitud 4 y la longitud, no, la longitud 5 solo hay uno, entonces no pasa nada. Ahí está, con la diferencia de que cuando hablamos de inercia en X hablamos de distancias verticales y cuando hablamos de la inercia en Y hablamos de distancias horizontales. ¿No? Aquí está las coordenadas Y menos B, las coordenadas en X menos U. Y de ahí determinamos la inercia en X y la inercia en Y. Nada más. La inercia en Z no es nada más que la sumatoria de la inercia en X más la inercia en Y. Nada más. Nada más. Aquí no determinamos una inercia XY, ¿no? No importa en este caso cuando hablamos de conexiones, vuelvo a repetir, si los ejes son centroidales y principales, no nos importa. Solo nos importa que los ejes sean centroidales, ¿no? Que se ubiquen en el centro de la soldadura, nada más. Entonces descomponemos la fuerza P, pero para eso hallamos un factor de descomposición, que no es nada más que la raíz de todas sus pendientes al cuadrado. Hallamos el factor de descomposición. Y por vectorialmente, ¿no es cierto? Esto es una ecuación vectorial. La componente en X de la carga P va a ser igual a la pendiente en X de esa carga, dividida entre el factor de descomposición multiplicada por la magnitud de la fuerza P. En este caso nos pedía hallar la fuerza P, ¿no es cierto? Le he puesto una carga unitaria. Ahí está. Esto debería salirnos en kilogramos, pero como no sabemos, esto está en función de P, todo esto, ¿no? Y está. Las tres componentes de la carga P. Pues vamos a determinar el momento, ahora sí. Vamos a traer nuevamente. La grafiquita. P está aplicada en el centro de gravedad de la sección. El enunciado no los decía, ¿no? Y aquí está el centro de gravedad de la soldadura, más arribita del centro de gravedad de la sección. Ahí está. Entonces el momento es una fuerza, una distancia por el brazo, ¿no? Cuando hablamos de manera vectorial. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar esas distancias en X, en Y y en Z. ¿Hacia qué punto? Hacia el punto de aplicación de la carga P. La soldadura la estamos analizando ¿dónde? La estamos analizando acá, justo en el punto de unión, ¿no es cierto? En el punto de unión. Hablando de manera transversal, estas distancias hacia la carga P, en X va a valer 0, ¿no? Nos damos cuenta acá. No hay una distancia horizontal hacia la carga P. No hay. 0. Por eso acá lo he puesto 0. En Y sí hay una distancia, si se dan cuenta, aquí está. Es esta. Es esa distancia. Y como tenemos que tomar el signo en cuenta, entonces decimos, nos basamos en estos ejes propuestos, ¿no es cierto? Donde la X es positiva a la derecha, negativa a la izquierda, y Y es abajo positivo y es arriba negativo, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta los signos para hallar el momento. Esta coordenada en Y sería negativa, ¿no es cierto? Tendría que ser negativo porque aquí pues positivo. No, perdón, es positivo, es positivo. Aquí están los ejes.
que parten ahí, de ahí parte, ¿cierto? Es positivo. De la soldadura y Y de la soldadura, ¿no? Estos X y Y que nos plantean en la figura es de la sección. Entonces esta distancia en azul es positiva respecto de los ejes de la soldadura, por si acaso, ¿no? Hasta yo ya me estaba confundiendo. Es positivo respecto de los ejes de la soldadura, eso es lo que queremos hallar. La distancia desde el centro de gravedad de la soldadura hacia el punto de aplicación de la carga P. En X hemos visto no hay, en Y pero hay, ¿no es cierto? Esto, justamente que la diferencia entre el centro de gravedad de la soldadura y el centro de gravedad de la sección, pero en Y. Y esta distancia nos sale positivo, entonces lo acomodamos esta diferencia de tal manera que esa distancia nos salga positiva. Y entonces hay una distancia positiva ahí, y una excentricidad respecto del eje bien positiva. Y por último, la distancia en Z, que es la distancia longitudinal, ¿no es cierto?, a lo largo de la viga, se podría decir, o del elemento, que no es nada más que la longitud del elemento propio. Esto está en centímetros, vamos a ponerlo en centímetros, eso era como dato. Ahí está. Ya una vez determinadas estas distancias o el brazo desde el centro de gravedad de la soldadura hacia el punto de aplicación de la carga P, hacemos el producto vectorial correspondiente, ¿no es cierto? ¿De dónde vamos a sacar estos valores? El momento en X, momento en Y y momento en Z. Ahí está. Momento en X. En X nos ha salido positivo, en Y positivo y en Z negativo. ¿Esto qué indica? Pero, sin embargo, acá hemos dicho que cuando hay un momento en Z, entonces tenemos que hacer ese análisis largo, ¿no es cierto? De hallar fuerzas y descomponer esas fuerzas y hallar todo eso, ¿no es cierto? Es un proceso muy largo, pero vamos a ver aquí algo. Entonces, estos momentos ya, una vez determinados estos momentos, podemos verlo en la gráfica, ¿no es cierto? Si el momento nos ha salido positivo, entonces el momento va en dirección al eje X, en positivo. Acá. Así. Y sería el momento en X. Aquí creo que no tengo la gráfica. Okay. El momento en Y nos ha salido positivo también. Entonces va en sentido del eje Y. El momento en Z nos ha salido negativo. Y el momento en Z, perdón, el eje Z, acá en la gráfica lo vemos positivo, sale de la pantalla, ¿no es cierto? Es perpendicular. Entonces, con la regla de la mano derecha decimos que si el momento nos ha salido negativo, entonces va en sentido contrario acá, el momento en Z, y va a girar en ese sentido. Va a girar de esta forma. Y usando la regla de la mano derecha va a girar en esa forma, ¿no? Entonces va a girar así. Y ya está. Pasamos a determinar la dirección de la carga, que es más fácil. Esta dirección de la carga va a ser constante en todos los puntos, ¿no es cierto? Va a ser lo mismo para todos los puntos, hemos dicho. Entonces nada más que la negativo, ¿por qué? Porque queremos determinar la reacción, ¿no es cierto? Entonces negativo de la componente de la carga P en X sobre el área de soldadura. Lo mismo para los tres y ahí tenemos la reacción de la carga. Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que
aquí, ¿qué es lo que he hecho? He determinado las coordenadas de aquí respecto de estos ejes. Aquí vamos a respecto de estos ejes, ¿no? Esto sería B y esto sería U, ¿no? Las coordenadas de todos los puntos. ¿Cuáles han sido los puntos? Pues no me acuerdo. Vamos a ver qué es. B valía 10, si no me equivoco. H, ya no me acuerdo. T sub 2 valía 2, T sub 1, 1 y H 15. Y respecto de eso no voy a dar cuenta. Ok. Entonces el punto 1 es este. Vamos a hacer con solito. El punto 1 es ese. Sus coordenadas respecto de los ejes U y B son esas, ¿no? 10 en horizontal y en vertical 17. 17. Ay, no, T sub 1 es igual a 2. Me confundí. T sub 1 igual a 2. Los espesores tienen el mismo valor. Ok. Entonces acá la coordenada del punto 1 sería 10 y 17, ¿no? Aquí está lo mismo. Para el punto 2 sería 12 y 17, y ahí está. Entonces esa ha sido la nomenclatura que he tomado, porque el ejercicio no nos indicaba, ¿no? Como en los anteriores ejercicios 4, perdón, esto es 5, 6, 7 y 8. 8 puntos donde deberíamos analizar lo de la soldadura. He determinado las coordenadas de los 8 puntos. ¿Y qué es lo que he hecho aquí? He restado para determinar las, ¿cómo se dice? Las coordenadas, pero respecto de estos ejes de soldadura, X de soldadura y Y de soldadura, porque es lo que queremos, ¿no es cierto? Determinar las coordenadas respecto de los ejes en rojo. Lo he restado. ¿Qué es lo que he restado? El centro de gravedad de la soldadura, U y B, menos cada coordenada de los puntitos. Y ahí teníamos las coordenadas de los ejes. Pero aquí lo he multiplicado por 1. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante por qué he multiplicado por 1, ¿no? La misma idea para las coordenadas en Y de la soldadura de cada puntito. Ok, entonces determinamos primero que la reacción del momento en X, ¿no? Vamos a ver esto. Creo que no tengo acá. Ok, aquí vamos a hacer. Muy bien. En ese sentido nos ha salido el momento en Z, ¿no? Estamos determinando acá las reacciones del momento. El momento en Z es ese, entonces necesitamos unas fuerzas que contrarresten este momento. Pero estas fuerzas tienen que ser perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces para el punto 1 vamos a hacer, trazamos una recta desde el punto 1 hacia el centro de gravedad, pero ese no es el centro de gravedad de la soldadura. Estamos arribita. Ahí está. Entonces acá trazamos que una recta que una el punto 1 y el centro de gravedad de la soldadura. Ahí está, ¿no? Este ejercicio era muy largo, muy largo. Entonces acá trazamos una fuerza que contrarreste este momento y que sea perpendicular a esta recta. Decimos
Entonces, si esto está girando en este sentido, ¿no es cierto? En ese sentido, necesitamos una fuerza que sea perpendicular a esta, perdón, y que vaya en el sentido contrario. Ahí más o menos, ¿no? En ese sentido, para que gire así. Para que gire en sentido antihorario, ¿no? Porque el momento se está dando en sentido horario, entonces la reacción sería en sentido antihorario. Ahí está, tenemos el sigma o la reacción del momento en Z. Pero si este esfuerzo lo descomponemos en X y en Y, entonces ahí tenemos la descomposición o la reacción del momento en X y en Z y en Y, perdón. Esto sería sigma segunda en X y esto sería sigma segunda en Y. Ahí está. Sus sentidos, obviamente, ahí. Uno que va hacia la izquierda y uno que va hacia abajo, ¿no? Ok. La reacción del momento en dirección X es igual al momento en Z multiplicado por una distancia vertical dividida entre la inercia en Z, ¿no? Acá lo vamos a poner para que no haya confusiones. Vamos a ver sigma sigma segunda en X va a ser igual a ¿qué? Hemos dicho al momento, perdón, este es el momento en Z multiplicado por una distancia Y dividido entre la inercia en Z. Ahí está. Entonces aquí está sigma X. Decimos el momento en Z. ¿Dónde está? Aquí está el momento en Z que lo he traído desde acá. Menos 0.018, ¿no? Pero obviamente no con signo, directamente 0.018. Nosotros le vamos a poner el signo. Vamos a ver. Ok, entonces en X debería salirnos negativo, ¿no es cierto? Aquí está. Debería salirnos negativo, ¿por qué? Porque va en sentido contrario a nuestro eje X. Aquí está. Ahí es el eje X. Eso debería estar en rojito. X de la soldadura y Y de la soldadura. Ahí está. X, la reacción del momento en X debería salirnos negativo porque va en sentido contrario al eje X, negativo. Que espero que es el momento en Z multiplicado por la coordenada en Y, dividida entre la inercia en Z. Estos son datos que ya hemos calculado más arriba, ¿no? Y debería salirnos negativo. Entonces, ¿de dónde saco el negativo? El negativo lo saco acá. Aquí. Estas coordenadas de por sí ya son las originales de todos los puntos respecto del eje Y, ¿no? Las coordenadas en Y de cada puntito. Y me sale negativo, entonces esto se va a cumplir para todos los puntos. Para la reacción en Y nos sale positivo, nos tendría que salir positivo. Y aquí, miren, lo voy a sacar por menos 1 que lo he puesto. Y nos va a salir negativo. Por eso es que yo he jugado un poco con estas coordenadas y lo he multiplicado por menos 1. Para que de tal manera la reacción del momento en Y nos salga positivo, porque es lo que nos indica aquí la gráfica, ¿no? Nos sale que nos tiene que salir positivo, porque está yendo en dirección a nuestro eje Y de la soldadura, positivo. Y por último,
la dirección del momento en Z lo vamos a hacer al final, pero estos dos, ahí están. La dirección en X y en Y están en función del momento en Z, los dos. Lo único que va a variar son las coordenadas. Para el X, la dirección en X, vamos a utilizar la coordenada en Y. Para la dirección en Y, vamos a utilizar la coordenada en X, ¿no? Y ahí está. Para todos los puntos es la misma idea. Todos los puntos multiplicados acá por -1 para que se cumpla lo que ya había dicho antes. Vamos a analizar para el punto 2 más para que vean que sí se ocupa para el punto 6, por decir. Entonces trazamos una distancia para este punto, que no me acuerdo qué punto era, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para el punto 6. Y trazamos una fuerza que sea perpendicular a esto, ¿no es cierto? Que vaya en sentido antihorario, ahí está. Esa sería la reacción, pero la descomponemos y ahí tendríamos la reacción en X y en Y, ¿no? Ahí está. Para el punto 6, entonces. En X debería salirnos positivo y en Y positivo también, ¿no es cierto? En los dos sentidos positivos y nos sale positivo. Ahí está. Tal vez ese no hubiera sido por caso, el 5 tal vez. Trazamos una línea recta hacia el punto 5. De ahí trazamos una fuerza perpendicular a esta línea recta en sentido contrario al momento. Y ahí está. Esta misma fuerza la descomponemos para tener la reacción en Y y en X. Y aquí sí vemos la diferencia. En X debería salirnos positivo para el punto 5 y en Y negativo, ¿no es cierto? Porque va en sentido contrario. Entonces el punto 5 decimos en X, positivo debería salirnos, ¿está bien? Y en Y, negativo, ¿correcto? Por eso es que aquí en las coordenadas en X lo he multiplicado por -1 y así sí me cumplía para todos los puntos el signo del efecto del momento, ¿ok? Nada más. Ahora si se dan cuenta, acá, el efecto del momento nos ha salido casi cero. Quiero que vean eso. 0.00076. Es próximo a cero, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que el momento en Z o esta fuerza que está generando un momento en Z casi no va a hacer variar nada en nada todo, ¿no? Porque es casi cero y el efecto en Y es, mira, 0.0004, ¿no? Es tan pequeño que es próximo a cero. Y vamos a ver eso. Hallamos la reacción en Z, ¿no? Que es acá. La reacción en Z está en función del momento en X y el momento en Y, ¿no? ¿No es cierto? Entonces decimos acá, vamos a poner aquí otra grafiquita. Ok, entonces acá decimos el momento, ¿dónde está? La reacción en Z está en función del momento en X y en Y, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, aquí decimos en X nos ha salido positivo y en Y también.
en X positiva y en Y también, la misma idea, ¿no? Entonces decimos, vamos a hacerlo así. Para el punto 1, por ejemplo, vamos a dividirlo en cuadrantes, ¿ok? La misma idea que los ejes están sobre el centro de la soldadura, entonces tenemos arribita que estos. Decimos esto. Ok. Si los sentidos de los momentos nos han salido así, entonces esto significa que el giro se está dando de esta manera, ¿sí, no? Y para este caso, el giro se está dando así. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Como estamos hallando las reacciones, nuevamente lo digo, estamos hallando las reacciones. Si aquí estaba traccionando, entonces la reacción va a ser negativa. Si aquí estaba comprimiendo, entonces aquí va a ser positivo, ¿no? Estamos hallando las reacciones. Para el momento en X, si aquí estaba traccionando arriba, toda la parte superior estaba en tracción, entonces va a ser negativo, compresión, ¿no? Y si la parte inferior estaba siendo comprimida por el momento en X, entonces va a ser positivo. Y listo. Entonces esos son los signos que deberíamos usar para hallar la reacción del momento en Z. Con todo eso, decimos acá. Para el punto 1, por decir, esto lo vamos a hacer para ese punto. Para el punto 1 va a ser igual a el momento en X debería salirnos negativo, ¿no es cierto? La reacción del momento en X debería salirnos negativo. Y la reacción del momento en Y debería salirnos positivo. Vamos a ver. Como acá los momentos yo no los he puesto con sus signos, si se dan cuenta. Aunque nos va a salir positivo, pero yo no los he puesto con sus signos. El momento en Z nos sale negativo, no los he puesto con su signo. Entonces lo que va a influir acá son los signos de las coordenadas, ¿no es cierto? El momento en X, si hallamos la reacción del momento en X, o del momento, sí, perdón, en X, ¿está bien? Va a ser igual al momento en X, ¿no es cierto? Multiplicado por una distancia vertical, y esa distancia vertical debería ser negativa, para que así que la reacción del momento en X nos salga negativa. Ahí está, la distancia vertical es negativa. Y para que la reacción del momento en Y nos salga positivo, la distancia horizontal debería ser positiva. La distancia horizontal positiva. Lo mismo se cumple para todos los puntos, de tal forma que hallamos la reacción del momento en Z. Y ahí está. Aquí la reacción en X no es nada más que la sumatoria de la reacción del momento más la reacción de la fuerza. La reacción de la fuerza es constante para todos los puntos, ¿no es cierto? Hacemos la sumatoria tanto en X, Y y Z para todos los puntos. Y por último, el esfuerzo que se está dando en cada puntito no es nada más que la raíz de sus componentes al cuadrado. Ahí están sus componentes. La raíz de sus componentes al cuadrado. Nada más. Y ahí está el esfuerzo que se va a aplicar para cada puntito. Y ahora acá, si vemos las componentes de este esfuerzo en X y en Y son 0. Son aproximadamente 0, 0.01, ¿no? Lo mismo que decíamos acá. Sus componentes son aproximadamente 0. Si se dan cuenta, estos dos, a lo que me voy, estas dos columnas
son similares, ¿no es cierto? Casi similares. Si no varían, si varían va a ser casi en el tercer decimal. Todos casi similar. Todos. Entonces, ¿qué decimos? Que el esfuerzo total que se está dando en cada punto va a ser próximo al esfuerzo directamente en Z. ¿Por qué? Porque el momento en Z es casi cero en comparación, si se dan cuenta. El momento es 0.1, pero el momento en X es 90 y el otro es 120, ¿no? Pues redondeando. Entonces, ¿qué decimos? Que el efecto del momento en Z Ese no es el va a ejercicio. hacer variar tanto Ahí está la hora que nuestro deben esfuerzo entregar, final ahí en cada está. punto. Y ya les Entonces saben bastaba publicar. con Vamos todo a ver. eso, realmente no lo sabíamos, pero Aún ya no. el hecho de saber que el momento es No casi creo que cero, tarden en el momento en publicarles, Z decíamos que como el momento en Z pero es ahí está. próximo a Es cero el en archivo comparación al momento en XY, que está programado para hoy. no vamos a Es hacer la en misma el viga de análisis o no longitud vamos a hallar L las reacciones, con una carga o podemos decir, ¿no? El distribuida momento sobre en toda Z su es próximo longitud. a cero, entonces Nosotros en clase la hemos hecho reacción para en esta misma X, viga en con Y una carga aplicada aquí en del la mitad momento es cero de su también. longitud. Ya no hallábamos Es la esto. única diferencia. Esto tampoco, y directamente solo Eso la hasta el reacción en cierre de la Z, clase. y si se dan cuenta casi es lo mismo acá y la reacción final, ¿no? Entonces ya nos dábamos cuenta de esta partecita de que el momento en Z es próximo a cero y eso implicaba que las reacciones del momento en X y en Y sea cero también. Directamente hacíamos ese análisis y decíamos que aquí solamente hacíamos esto, nada más. Perdón, esto. Y le sumábamos esto, la reacción de la carga en Z, ¿no es cierto? Porque esto es la suma entre cada uno de estos de cada punto, más la reacción de la carga, ¿no? Le sumábamos y eso lo igualábamos, perdón, acá lo igualábamos al esfuerzo. Y una vez determinada el esfuerzo, lo igualábamos, o de ahí determinábamos la carga P, perdón, igualando esto que al esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Entonces la carga P va a ser igual a este esfuerzo que hemos hallado en cada punto dividido, perdón, el esfuerzo admisible de corte dividido entre el esfuerzo en cada punto. Y ahí está la carga P. El ejercicio nos pedía la carga máxima que pueda soportar la unión, ¿no es cierto? Entonces la carga máxima es la carga mínima entre todas, nada más. De esta columna decimos la carga máxima es la mínima entre todas y es 852,103 kilogramos. Medio largo este ejercicio, sí. Lo único que teníamos que darnos cuenta antes de hacer todo este procedimiento es de que el momento en Z es próximo a cero en comparación a los otros dos momentos. Y si decíamos eso, entonces nos ahorrábamos todo este procedimiento, ¿no? Nada más. Pero ahí no acababa el ejercicio. Esa es la carga máxima 1 con análisis en la soldadura. Nos falta analizar por esfuerzos combinados. Haciendo el análisis por esfuerzos combinados, como ya sabemos, hallamos el centro de gravedad, el área, las inercias. La inercia en XY me ha salido 0. Esto significa que los X son centroidales y principales, entonces no necesitamos hacer ninguna rotación ni nada, ni utilizar ningún método. Llevamos el momento, y aquí el momento en Z nos ha salido 0 directamente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no hay excentricidad ni en X ni en Y de la carga P. Nada más, solo había una excentricidad respecto al eje Z, nada más. Entonces, ya con eso se nos hacía mucho más fácil. Ahí está la grafiquita para esfuerzos combinados. No teníamos que utilizar ningún método, solo el que ya conocemos. Ahí está la fórmula, ¿no es cierto? El esfuerzo máximo se va a dar cuando estos tres signos, ¿no es cierto?, sean iguales. En este caso, en el cuadrante 2, o para el punto 2, el esfuerzo va a ser máximo, ¿no? Porque aquí hay dos positivos, uno negativo, dos negativos, ¿no? Entonces el máximo se va a dar cuando todos sean positivos o todos sean negativos, nada más.
Ahí era más fácil. Y era casi el mismo análisis para la soldadura en caso de que tomemos que el momento sea próximo a cero, ¿no? Y aquí nos ha salido una carga máxima 2 de 3.700. Entonces el resultado final va a ser la carga mínima entre que la carga máxima 1 que hemos hallado por soldadura y la carga máxima 2 que hemos hallado por esfuerzos combinados va a ser el mínimo. Y ahí está. Y la falla va a ser por soldadura, no por calidad de material, sino por soldadura. Y algo nuevo, ¿no es cierto? O un plus a la resolución, para que no se quede como que incompleto, hallamos la posición del eje neutro y ahí está la posición del eje neutro. Nos ha salido positivo, entonces es en sentido horario, ¿no? Y ahí está. Eso sería para el ejercicio 1, solamente, ¿no? Si se dan cuenta, solo para el ejercicio 1. Por eso mismo aquí digo que el ingeniero tal vez se ha equivocado o tal vez no, que algunos tomaban esta partecita, que el momento en Z, perdón, era próximo a cero. Entonces todo este procedimiento sí va a ser mucho más fácil y sí va a ser más cortito el ejercicio. Entonces por ende tal vez les apuesto también que hagan el análisis por esfuerzos combinados. Tal vez, no sé la verdad, ¿no? Y ahí está. Esa sería la resolución para el ejercicio 1. Ahí vamos a continuar, ahí lo vamos a dejar, porque esto ya nos pide determinar el esfuerzo máximo y el punto donde ocurre. Lo mismo que el grupo, para el grupo 2, ¿no? Solo que cambia la sección. En esta nos ha dado una sección angular y esta es una sección T invertida. La misma idea. En este caso no nos pedían el método que debamos utilizar y nos pedían determinar el esfuerzo máximo. En este caso, esta sección es doble asimétrica. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver si esa sección es asimétrica tanto del eje X como del eje Y, ¿no es cierto? Si estas alas de esta sección T invertida hubiera sido igual, entonces hubiera habido simetría respecto del eje Y y no habría que utilizar ningún método. Pero como en este caso es asimétrica tanto por el eje X como en el eje Y, entonces se utilizaba, aquí está, ¿no? Ejes no principales. Se utiliza un método para resolver. He utilizado el método de los ejes centroidales simplemente y ahí está. El esfuerzo máximo era ese. Es lo que ya conocíamos, ¿no? Es el mismo procedimiento cuando hablamos de esfuerzos combinados. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Siguen ahí? Pero ahí está. El examen para el grupo 3 estaba más complicadito de lo que parecía. Era darse cuenta en este punto y ahí se nos resolvía todo el examen, ¿no? El momento en Z, la cosita. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, ¿no? Ok, nos hemos pasado de la hora, entonces ya nos veríamos la próxima semana para continuar con el avance del capítulo 3. Ok. Entonces, si no hay más dudas, nos vemos la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos a todos, chicos. Que tengan un buen día. De anillos, no, recién vamos a ver pandeo de vigas. Pandeo de vigas, listo. Anotado.
En general, las vigas de espesores delgados y gran altura son susceptibles a deformarse lateralmente para un cierto valor de carga, y que esta carga puede ser muy menor a la que soportan en el plano de su mayor dimensión. Para que nosotros podamos determinar esta capacidad de estabilidad elástica de las vigas de espesores delgados, vamos a recurrir al método de la energía, analizando el comportamiento de la viga en su estado de equilibrio energético, en el punto donde está para iniciar la inestabilidad elástica. Quiere decir, en todo proceso de flexión, una viga siempre, no estoy presentando, eso me están queriendo decir. Estoy en la parte preliminar. Ahí está. Pandeo de vigas peraltadas sobre apoyos laterales.